Hola, hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar en este nuevo capítulo de su canal de Narcisismo y Psicopatía. Soy Joana Sáenz y antes de que quieras irte del video te quiero invitar a que te quedes. Quédate porque en este video vas a descubrir 8 cosas muy interesantes que quizás antes no sabías sobre la temática de hoy. Entonces, no te vayas, quédate aquí conmigo. ¿Cómo percibe el narcisista o la narcisista el sexo? ¿Qué ocurre después de las etapas iniciales de conocimiento de ese narcisista o de esa narcisista? ¿Cuál es su percepción hacia nosotros? ¿Cómo nos ve a nosotros esa persona? Recordemos que inicialmente en la etapa de love bombing, ¿sí? En la etapa de bombardeo amoroso, el narcisista hace una idealización de sí mismo a través de ti. El narcisista muestra mucho interés en el plano sexual contigo al principio del ciclo del abuso, ¿sí? Tú te das cuenta cómo esa persona narcisista se esfuerza por complacer, ¿sí? En la parte íntima, ¿sí? Lo que a ti te gustaría que fuera en ese plano con él o con ella. Entonces te vas a encontrar muchos fuegos artificiales, te vas a encontrar mucho romanticismo, te vas a encontrar novedades en ese plano íntimo, en esa parte sexual, en la etapa del love bombing con esa persona. De hecho, vas a creer o vas a idealizar tú también porque tú vas a entrar a la fantasía del narcisista en ese momento y vas a idealizar en tu cabeza que esa es la persona de tu vida, que ese es el hombre o la mujer de tu vida. Sin embargo, pasado el love bombing, este interés en el plano sexual o en la parte sexual por parte del perverso o la perversa narcisista o por parte de la narcisista o el narcisista empieza a disminuir notablemente, ¿sí? Y es ahí donde va pasando el tiempo y llegamos a la etapa de devaluación. En esta etapa de devaluación, el narcisista o la narcisista te empieza a privar del sexo, ¿sí? Temporalmente. E incluso si tú llegases a buscar la forma de llegar a la intimidad con esta persona, te va a rechazar muy contundentemente. Y no lo va a hacer de buenas formas, sino que lo va a hacer tratando de hacerte sentir a ti como la persona culpable, tratando de hacerte sentir a ti como una persona que es acosadora, como una persona que es abusiva. Esas etapas las vives durante el ciclo del abuso una y otra vez. Porque así como el perverso narcisista o la perversa narcisista tiene etapas en que suspende el sexo con su víctima principal, también tiene etapas en donde se hipersexualiza, en donde tiene muchísimo sexo. Esto es a lo que algunos le llamamos etapas de luna de miel y etapas de devaluación, ¿sí? La devaluación no solamente, recordemos que la devaluación no solamente es que te rechacen el sexo o que te castigue con el sexo, privándote de él, sino otras, ¿sí? Otras acciones que hace el narcisista para hacerte sentir insuficiente. Recapitulando de esta forma, la primera cosa que debes saber acerca del sexo instrumental del narcisista es que al principio en el love bombing muestra mucho interés en el plano sexual contigo. Sin embargo, pasado este love bombing, este interés va desapareciendo intermitentemente, con unas temporadas de mucho sexo y con unas temporadas de poco o nulo sexo contigo. Segunda, durante la evaluación te priva temporalmente del sexo e incluso te rechaza. Esta va anudada con la anterior, ¿sí? Va de la mano con la anterior. En la etapa de evaluación es capaz de privarte del sexo y también rechazarte si es que tú le buscas para intimar con él o con ella. La parte 3 o el punto número 3
tiene que ver con que el narcisista percibe el sexo como algo mecánico, ¿sí? El sexo para el narcisista está mecanizado, ¿sí? Está automatizado. Y a ti, desde ese punto de vista, te ve como un objeto con el cual puede satisfacer sus placeres, sus deseos. Porque realmente el narcisista contigo lo que hace es satisfacerse a sí mismo. Y aunque parezca que se esfuerza por hacerlo contigo, lo hace solamente para empezar nuevamente a llenar su ego. Punto número 4. Entonces, teniendo en cuenta el punto anterior, realmente el narcisista te usa como un instrumento o un juguete, ¿sí?, sexual, con el cual puedes satisfacer sus deseos. El siguiente punto tiene que ver con que el narcisista, ¿sí?, al tener un sexo instrumental contigo, podemos apreciar que no hay una conexión emocional contigo, ¿sí? Al tener un sexo instrumental contigo, al hacer que tú seas un objeto para él, al verte como un objeto, entonces no hay ningún vínculo emocional, no hay ninguna conexión emocional real. Recordemos que estas personas están vacías. Por tanto, no podrán crear ningún vínculo emocional y mucho menos podrán llegar a amarte. En el punto número 6 podrás quizás recordar aquellas veces en las que tú pudiste percibir, ¿sí?, o lograbas sentir que no le importabas a esa persona narcisista. Te sentías ninguneado, ¿sí?, te sentías ignorado por esa persona completamente, tanto emocionalmente como en el aspecto, en el plano físico. Pero ¿por qué sucedía esto? Esto sucedía era porque el narcisista, ¿sí?, te percibía como alguien asegurado en su vida, como su presa, ¿sí?, la que estaba ahí o el que estaba ahí para él o para ella, incondicionalmente. En la mente del narcisista, tú eras su único objeto asegurado, tú le pertenecías. Por tanto, en esos momentos en que el narcisista o la narcisista te percibe de esa forma, se empieza a despreocupar. De hecho, puede llegar al punto, o podía llegar al punto, de que tú te fueras una semana de la casa y que el narcisista no le interesara en lo absoluto, ni te preguntara ni siquiera a dónde estabas. Esto sucede sobre todo cuando ya convives con esa persona. Y para ti, pues era algo muy sorprendente, o es algo muy sorprendente, porque tú, al contrario de pensar que esa persona te ve como un objeto, ¿sí?, como un objeto de su propiedad, tú seguramente pensarías que había depositado mucha confianza en ti y por eso no te preguntaba nada. O seguramente también te generaba inseguridad al pensar que quizás estabas perdiendo el amor o el afecto de esa persona. En el punto número 7 tenemos que el narcisista solamente empezará a tener una especie de ansiedad por abandono cuando tú estés a punto de salir de su círculo de abuso o de salir de su burbuja de abuso. Pero ¿por qué el narcisista tiene esta ansiedad por abandono, ¿sí?, de tu parte? No lo siente así porque tenga miedo de perderte a ti como persona, con tus cualidades, con tus valores, ¿sí? No tiene miedo de perderte a ti en conjunto, viéndote desde una forma holística. No, tiene miedo realmente es de perder el conjunto de suministro que tú le ofreces. No sé si recuerden, hace tiempo les dije que realmente el narcisista se queda contigo porque consigue 3 cosas de ti, a lo que comúnmente se le llaman las 3 S. Las 3 S tienen que ver con el sexo, ¿sí?, los servicios
domésticos y el suplemento sádico. Si tú le das al narcisista sexo, servicios, bueno, no pueden ser domésticos, cualquier otro tipo de servicios, y suplemento sádico, eres la víctima perfecta para ese narcisista o esa narcisista. Solamente si el narcisista percibe que va a perder las 3 S contigo, empezará a tener una especie de ansiedad por abandono. En este punto, entonces, punto número 8, podemos concluir que el narcisista, al verte como un objeto, ¿sí?, del cual puede hacer uso cuando quiere y cuando le place, en el momento que quiera, puede suspender, ¿sí?, la actividad sexual que tenga contigo. En el momento que desee, puede activar la actividad sexual que tenía contigo. Vemos entonces también que el narcisista, ¿sí?, no se interesa como tal por ti, como persona, porque no puede tener una conexión emocional contigo y por tanto no te puede amar. Incluyendo todos los puntos anteriores, entonces podemos decir que el narcisista no puede amar a sus víctimas, porque no puede conectar emocionalmente con ellas, ya que son personas vacías. El narcisista es un recipiente vacío, la narcisista es un recipiente vacío. Por tanto, al no poder conectar emocionalmente con estas mismas, con sus víctimas, entonces solamente le queda usar a sus víctimas, en este caso en el plano sexual, como si fueran objetos, tal cual como si tú fueses un juguete sexual, un objeto. Por eso le llamamos al sexo con la narcisista o el narcisista un sexo instrumental, un sexo mecánico. El narcisista o la narcisista durante todas las etapas, ¿sí?, del ciclo del abuso podrá darte altas dosis de sexo, podrá hipersexualizarse, pero también durante este ciclo del abuso podrá privarte del sexo, sobre todo en la etapa de la devaluación. Todo el ciclo del abuso al narcisista no le interesa si estás o no estás en su diario vivir. De hecho, puedes desaparecer durante días si el narcisista o la narcisista no te percibe y no se da cuenta, así tal cual como él lo hace o ella lo hace. Realmente empezará a tener una ansiedad por abandono en el momento en que crea que puede perder lo que tiene contigo. Y lo que tiene contigo en ese momento son las 3 S: sexo, servicios domésticos y también suplemento sádico. En ese momento en que el narcisista o la narcisista perciba que te puede perder, es cuando empezará a tener una ansiedad por abandono y empezará a celarte, ¿sí?, de una forma muy patológica. Amigo y amiga, te agradezco muchísimo el hecho de haber llegado hasta este punto en este video. Te invito a que lo compartas con aquellas personas que crees que lo pueden necesitar o que les puede servir. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de otros futuros videos. Un abrazo para todos y los espero en un próximo capítulo.